Jorge Liotti ha sido el periodista de la semana, junto con Cecilia Devana, por la calidad de la información. Después vinieron los ataques, después vinieron el intento de desacreditar la tapa de La Nación, la información de primera magnitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que mostraba el enojo, el malestar que hay con el presidente, el gobierno, por lo que ocurrió en la gira de Rusia y China. Jorge querido, acá está Johnny, a punto Abrazo, de irse. Jorge. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Johnny, un gusto grande. Bueno, a ver, hace un rulito como para hacer una síntesis en este viernes de la experiencia con mezcla de análisis político, ¿no? Después del ataque o la reacción del gobierno frente a tu nota. Bueno, a mí me parece que hay dos planos de lo que pasó esta semana. Uno fue el más importante, el mensaje que intentó enviar el Departamento de Estado norteamericano a través de un formato que ellos lo tienen absolutamente, yo te diría, estandarizado, que son estos diálogos en off, que implican una decisión del propio Departamento de Estado, que va a haber una persona responsable para hablar en representación de ese organismo, que tiene un cierto protocolo y que fue lo que se estableció, es decir, fue un off en carácter oficial para transmitirle al gobierno algo que de alguna otra manera venía diciéndole, y era que el tono de la gira del presidente de Rusia, China y Barbados había sido inconveniente para el vínculo que venían trayendo. Eso es lo central, y yo creo que sobre eso se montó una polémica respecto del ejercicio periodístico, que por parte del propio gobierno, que trató de desacreditar la información, y terminó generando un segundo problema, porque el problema central era el mensaje de los Estados Unidos y cómo reaccionar ante eso, y terminó con un segundo problema que tiene que ver con digamos, poco feliz conferencia de prensa, el retweet del presidente Alberto Fernández, es decir, un problema adicional que tenía que ver con la relación con los periodistas y con los medios. Claro, me Jorge, parece que... Sí. No, solo comentarte que hay varios funcionarios que saben que lo que vos escribiste y la tapa de La Nación es rigurosamente cierta, y lo cito, no me importa, Cafiero, Mansur, al mismo Argüello, Vélez, Massa, con el que hables, saben que es lo que pasó, lo que vos escribiste es rigurosamente cierto. Mi pregunta concreta es cómo te cayó, no lo de Cerruti, el retweet del presidente, hablando en general del periodismo de una manera tan despectiva. Mira, la verdad es que me sorprendió. El presidente tiene una relación con los periodistas. ¿No te llamó? No, a mí no me llamó. Okay. Ni él ni Cerruti. Me llama la atención porque él tiene una relación, yo te diría, relativamente normal con muchos periodistas, incluso aquellos que no son los más amigables con él. Y digamos, yo he tenido trato con él habitual. Entonces, me parece que ese tipo de cosas no contribuyen, empiezan a generar, a mí te diría, Pablo y Jonathan, en el episodio, en toda la secuencia de ayer, me olió al último kirchnerismo, al de Cristina, esos 4 años que fueron los más complejos en la relación entre el gobierno y los medios. Y era algo que este gobierno, yo te diría, con todos sus grises, sus blancos, negros, se había cuidado mucho más. Ayer me pareció que apareció un tono que hace rato no evidenciaba al gobierno, y aclaro un poco lo que decía Jonathan. En la cuestión política el gobierno claramente sabe que eso es así, porque de hecho lo analizaron junto con Cafiero y Argüello en la reunión de ayer. Claro. Estaban viendo precisamente cómo reaccionar o cómo activar ante esto. También saben que es cierto que la comunicación existió. Entonces, esto me parece más una cuestión de exposición hacia afuera. Bien, Jorge, Jorge, lo quiero liberar a Johnny, si no me matan. Me matan en la casa de Johnny a mí. Ah, eso sí. Eso sí, ¿viste? Estamos de acuerdo. Conozco ya cómo funcionan las cosas, o sea, con la experiencia que uno tiene. No, es solo el rulito final. Dale. Que lo que está diciendo Jorge y lo que estamos conversando, que le llama la atención, porque esto se emparenta con lo peor del kirchnerismo. La tesis que compartimos vos y yo es cierta. Son lo mismo. Son lo mismo, no tengan ninguna duda. El albertismo, que era más bueno. Acá queda demostrado.
Acá quedamos. Al final son lo mismo. Johnny, buen Chau, fin de. querido, buen fin de. No, bueno, Jorge, quiero hacerte un par de preguntas que me parecen que tenemos que ir a la médula acá de tu informe, separando, porque ya hemos hablado bastante de lo periodístico, de Love, de lo de Cerruti. Hoy me decía una importante fuente, no de la calidad, aclaro, Cerruti, no se enoje, no de la calidad de un funcionario del Departamento de Estado, que generalmente Estados Unidos no bloquea acuerdos del Fondo Monetario Internacional, pero también puede presentar sus reservas en términos de si es factible, está pidiendo un plan integral, está pidiendo algo conciso, cosa que hasta ahora no hay. ¿A vos te parece que ese malestar que te tradujo ese funcionario del Departamento de Estado puede convertirse en un bloqueo de Estados Unidos o que la sangre no va a llegar al río? No, yo creo que en todo momento de la conversación con este funcionario aclaró el malestar y la preocupación por lo que había sido la gira, pero todo el tiempo remarcaba que Estados Unidos quería que se llegue a un acuerdo final que pudiera sacar a la Argentina de la crisis económica. Repetía todo el tiempo como si fuera, yo te diría, un dogma, un plan creíble y sustentable. Son los dos términos que utilizaba. No me da la impresión de que Estados Unidos esté queriendo sacarle el cuerpo en este tramo. Creo que quiere tratar de que Argentina efectivamente lo cierre. También la advertencia tiene que ver con, ojo, todavía no está el acuerdo final, lo repitió varias veces, pero no me dio la impresión de que Estados Unidos quisiera obstaculizar, sino yo creo que hubiese escalado, y ahí sí probablemente no hubiese habido polémica con el OFF, hubiese hablado, digamos, con nombre y apellido a algún funcionario del gobierno norteamericano. Creo que quisieron mandar una señal disgustados con el tono y los mensajes, las declaraciones del presidente Alberto Fernández durante la gira, pero es un señalamiento. Desde el gobierno creo que tomaron nota, que están mandando algunos indicadores de que quieren volver a recomponer y volver a poner en las vías en las que estaban hasta hace no más de 2 semanas. En el mismo momento en que La Nación publicaba tu nota, y los quiero sumar para que me den su opinión sobre esto, en realidad sobre la política exterior de Alberto Fernández y qué pudo haber conseguido en este viaje a Rusia y a China, ¿no? El diario El País publicaba un editorial muy fuerte en el mismo sentido que la nota. Es más, riesgos en Argentina, decía este editorial, planteaba todos los riesgos y en una parte allí del texto justamente se hacía eco del malestar del gobierno de los Estados Unidos sobre el resultado de la gira por Rusia y por China, las críticas a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. Esto, reitero, lo publicaba el diario El País casi en simultáneo con tu nota, Jorge. Bueno, hay un dato que a mí me parece importante resaltar, Pablo, es que el hecho de la gira y de que Alberto Fernández fuera en estas circunstancias a Rusia y a China, dos, yo te diría, escalas incómodas en Rusia por el conflicto en Ucrania y en China porque era en la inauguración de Juegos Olímpicos boicoteados por Estados Unidos por la política de derechos humanos, había recibido un aval del Departamento de Estado, porque si vos recordás, en la comunicación que hace el fondo el día que se anuncia el preacuerdo, de alguna manera dicen que sería positivo, importante que la Argentina consiguiera una financiación externa entre sectores cercanos al gobierno. Sí. Léase otros aportes a los que podía hacer el Fondo Monetario. Ellos sabían que uno de los objetivos de Alberto Fernández era ver si podía negociar DEX con Rusia y la ampliación del swap en China. Es decir, el viaje en sí contaba con algún guiño de Estados Unidos. Obviamente después la Argentina puede hacer lo que quiere, pero no era mal visto desde el punto de vista de la negociación. Bien. Lo que yo creo que terminó alterando fue el tono que adoptó Alberto Fernández desde el momento que tiene la primera, digamos, el primer saludo con Putin y dice que quiere ser menos dependiente de Estados Unidos y del Fondo Monetario frente a un tipo que está rivalizando en este momento con Estados Unidos. De ahí en adelante el tono de esa gira fue claramente crítico y eso es lo que no alcanzan a comprender y quisieron señalar desde el Departamento de Estado. Solo para decirle a la gente, en este momento debe estar funcionando el teléfono rojo entre Biden y Vladimir Putin. En este momento hay traslado de tropas a Polonia de los Estados Unidos. En este momento la tensión sobre una guerra inminente
es cada vez mayor. Hay advertencias tanto del Reino Unido como del gobierno de los Estados Unidos para que en 48 horas los ciudadanos del Reino Unido y los ciudadanos estadounidenses dejen Ucrania. ¿Se entiende la magnitud del conflicto? Lucas. No, en línea con lo que decía Jorge, efectivamente esta es una gira que estaba planificada antes de que se cerrara el acuerdo, con lo cual, digamos, era una gira que en términos estructurales no debería generar molestias. Ahora, es cierto que la forma en que se desarrolló la gira sí. Ahora, yo creo que las declaraciones de Alberto Fernández, desafortunadas, exageradas, creo que son más producto de la desesperación que de la improvisación. Y afirmo y me monto sobre lo que decía Jorge. Yo creo que, y tiene que ver con los cuestionamientos internos que está recibiendo el acuerdo. Lo que Máximo y Cristina objetan del acuerdo no es tanto las metas que tienen planteadas en el programa, sino que acá no hay una reestructuración de los vencimientos, sino un refinanciamiento. Y esto le pone al gobierno la soga al cuello del default. Claro. El gobierno va a tener que estar cada 3 meses revisando el programa y si el programa cumple con las metas, el fondo va a desembolsar la plata para afrontar los vencimientos. Entonces, creo que la desesperación de Alberto Fernández era ir a buscar financiamiento externo que le ayude a sacarse esa soga del cuello, por lo menos acá en 2023. Jorge, la pregunta es, ¿para qué un presidente sale a una gira por otros países? ¿Sale a hacer negocios o sale a armar un desastre y buscar bravatas en términos políticos? Que es más de lo mismo, Pablo. Este es un gobierno que siempre trabaja sobre lo simbólico porque no puede trabajar sobre lo real. El presidente gira por el mundo para traerse un montón de huevadas simbólicas y nada por sobre lo real. En un contexto ridículo. Digo, yo tomo una frase nomás. Viene y dice que Argentina debería ser la puerta de entrada para Rusia en Latinoamérica. Muchachos, Rusia no toca el timbre, no toca la puerta. La patea, claro. Cierro contigo. La última reflexión, Jorge, tuya. Bueno, yo creo, la verdad es que lo interesante acá es tratar de indagar por qué Alberto Fernández le dio ese tono a su gira y les cuesta a los propios funcionarios del gobierno entender por qué esa retórica innecesaria respecto de Estados Unidos, porque ya con el gesto de viajar a estos países era suficiente. Daría la impresión, y esto es simplemente, digamos, una deducción de las conversaciones, que el presidente, después del acuerdo con el fondo, que en gran medida se logró con un apoyo en el último tramo de los Estados Unidos, eso generó una discusión interna dentro del Frente de Todos, incluido el portazo de Máximo Kirchner, se sintió de alguna manera forzado a compensar, como suele hacer, con esta gira para demostrar que no había virado demasiado hacia el neoliberalismo o hacia un acuerdo con Washington. Entonces, en esa necesidad de sobreactuar los equilibrios, trasladó a la escala externa las cuestiones internas. Entonces, eso fue lo que terminó haciendo mucho ruido hacia afuera, ¿no? Les agradezco a los tres, porque ha sido un lujo esta mesa. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge Liotti. Y felicitaciones, felicitaciones por esa calidad de periodismo que nos enaltece en la profesión. Un abrazo grande. Gracias, Pablo. Un saludo a la mesa. Gracias, Jorge, querido. Sí. Un apunte chiquitito. Desesperación, decía Lucas.